La batalla de Florencia fue un robo suficientemente descarado para tener la dimensión de histórico. Yo creo que es la mejor selección en historia. Zamora era lo que ha sido Jordan. Wenger era el mejor goleador que hemos tenido. Y desde luego entre los 22 mejores del mundo habría 7 u 8 españoles. Y el pobre Zamora con las costillas rotas y 7 jugadores españoles eliminados. Y Mussolini en el medio, por supuesto. Mussolini no había querido que España ganase. Se podría decir que la batalla de Florencia era la democracia contra el fascismo de forma clara e inequívoca. Estás escuchando La Batalla de Florencia. El fútbol era el arma. Un podcast de Tono Calleja Flórez, producido por El Periódico de España. Capítulo 4. La madre de todas las batallas. Lo que vas a escuchar es un relato basado en las recreaciones de las informaciones de prensa de la época. Los hijos de Mussolini ocupan, como en la tarde anterior, un destacado puesto en la tribuna de preferencia. Por encontrarse lesionado, no puede formar en el equipo español Zamora, que resultó ayer herido en la ceja y en la pierna. Ocupa una localidad en compañía de Siriaco, Iraragorri y otros españoles tocados. A las 24 horas se produce el partido de desempate entre italianos y españoles. No hay tiempo para descansar prácticamente, porque 3 días más tarde eran las semifinales, con lo cual lo hacen a toda velocidad. Nos está hablando el historiador Frichu Justas. ¿Y qué sucede? Que España llega con 7 bajas fundamentales, casi todas ellas, era Agorri, La Fuente, Ciriaco, bueno, aparte de los que habíamos hablado, Lángara, Zamora, bueno, Fede. Italia tiene 4 lesionados, pero ninguno, digamos, de una relevancia excesiva. En la selección española, con jersey rojo y pantalón negro, forman Nogués, Zabalo, Quincoces, Silaurren, Muguerza, Lecue, Bentolrá, Luis Regueiro, Campanal, Chacho y Bosch. Por haber elegido Quincoces, ponen la pelota en juego los italianos, que realizan por alto su saque inicial. Pero el ambiente es exactamente de la misma agresividad que el primer partido. Y las condiciones del arbitraje son exactamente iguales o aún peores que las del primer partido. Para Masinri, a Bosch, un medio catalán, le pega un codazo que le hace una fisura en una costilla y siente mareos, abandona el partido durante 15 minutos y además repetidas veces tiene que recibir asistencia y ir a los vestuarios a recibir asistencia porque se marea y literalmente se cae. La falta de Bosch se hace notar en el equipo español. Por presentar síntomas de desmayo, ha tenido que retirarse para ser atendido en la caída. El seleccionador español se ausenta del terreno para asistir a Bosch. Hasta 1970 no existen las sustituciones. Sí que existía la del portero, pero no la de jugadores de campo. Estás escuchando a Josep Joan Vives, autor del podcast sobre fútbol antiguo Golstalgia. Esto lo aprovecha Italia, que está jugando ante 10, además de una selección que está totalmente cansada. Los italianos se adelantan muy pronto en el marcador. En el minuto 11 de este segundo partido hay un córner a favor de Italia. Saca el córner Orsi muy cerrado y todos los delanteros italianos, en tromba, acometen al portero Nogués. A Quincoces le propinan una fuerte patada en el pecho y el interior derecha italiano, Meazza, de cabeza marca el primer gol para su equipo. Gol de origen dudoso, por cuanto el árbitro, antes de conceder el tanto, consulta con el linier. Ambos, de acuerdo, conceden la ventaja a Italia. A pesar de eso, Merced dio por válido el gol a pesar de las protestas españolas. El colegiado, no hemos dicho, pero el colegiado es diferente. El colegiado esta vez no es Baer del colegio belga, sino es Merced del colegio suizo. Hay varios jugadores, Doble Ancho Monti es uno de ellos. También está Bertolini, Alemandi, Monsoglio, que hacen todo tipo de estratagemas para que España no pueda jugar, todo con la connivencia arbitral, ya que Merced no señala una sola falta a favor del cuadro hispano. Aquello es una batalla campal donde los italianos reparten a diestro y siniestro sin ningún tipo de sanción. Bentolrá sufre un desafuero de un azul y están a punto de enzarzarse. Poco después Chacho, que es objeto de otro desmán, trata de revolverse desde el suelo donde está caído de la patada que ha sufrido y que Mr. Merced no ha señalado. Tiene que ser retirado también a la caseta el gallego. Los jugadores italianos
están actuando con enorme violencia. La guerra contaba que la situación era de impotencia absoluta. Nos está hablando el historiador Fritz Justas. Y de pensar que no les iban a dejar ganar, que el desempate daba igual jugarlo porque no les iban a dejar ganar. Nunca. España realiza un nuevo avance por su derecha y la pelota va a Luis Regueiro, que la recibe de Chacho. Tira desde cerca y consigue batir a Combi. Los españoles saltan de júbilo, pero este dura poco, porque Merced anula el gol diciendo haber apreciado fuera de juego de Campanal. A España le anulan 2 goles legales, el primero lo mete Regueiro y el otro de ellos Quincoces. La desesperación, la impotencia y la rabia acumulada de los futbolistas españoles hicieron que hubiera 2 enfrentamientos, uno de Quincoces con un futbolista italiano y otro de Campanal con el portero Combi. Campanal era una persona muy impetuosa, un deportista nato, muy fuerte y muy aguerrido, y fue seguramente en cuanto a la selección el partido de su vida. Era un grandísimo jugador, es el máximo goleador de la historia del Sevilla, por ejemplo. Guillermo Campanal es, junto a su tocayo Gorostiza, el único futbolista español que volverá a vestir la camiseta nacional tras la Guerra Civil. Pero el conflicto marcará su vida para siempre. Campanal, en el año 1936, se encuentra de vacaciones en Gijón. Ya había dejado el Sporting, ya había fichado por el Sevilla y le sorprende ahí la guerra. Se alista, de hecho, con el ejército republicano. No entra en combate porque está en retaguardia y tal, pero se alista. Cuando en octubre del 37 el ejército franquista, los nacionales, toman Gijón, lo meten preso. Lo meten preso a él, a su padre. Entonces el Sevilla lo que consigue es sacarle a él y a su padre de prisión. La directiva del Sevilla hablan con los nuevos dirigentes de Asturias y tal, y le sacan de prisión, se va para Sevilla. Pero mientras, ¿qué sucede? Su cuñado Ovidio Vaquero, también era una persona republicana, es fusilado en Madrid, cuando entran los nacionales en Madrid, por pertenencia también al ejército republicano, y le fusilan. Cuando el Sevilla gana la Copa del año 39, quien le entrega la Copa fue el responsable del fusilamiento de su cuñado, que había sido mucho más que un hermano para él, mucho más que un cuñado, había sido más que un hermano. Tenía una gran diferencia de edad y era el que había metido a Campanal a jugar al fútbol. Era un grandísimo jugador y en ese partido sobresalió porque era un partido donde premiaba fundamentalmente la fuerza, y una España con 10 ante ese clima y tal tenían que sacar pues de donde no hubiera, y en el caso de Campanal pues era un jugador que se prestaba a este tipo de juego aguerrido y fuerte y de entrega total. Nuevamente nuestro equipo ha sido maltratado por las decisiones del árbitro parcial y la presión de un público exaltado y fanático. Los jugadores fascistas practican un juego violento y brutal. El arbitraje fue tan tendencioso, tan evidentemente partidista por parte del suizo Marcet, que la propia prensa suiza le dio por arriba y por abajo, que había sido un auténtico atraco. Y entonces la propia Federación Suiza le sancionó a perpetuidad, porque deshonraba el pabellón deportivo de Suiza. Y la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, también le sancionó a perpetuidad. Y Italia acaba ganando con un gol de Meazza 1-0 y eliminando a España de forma absolutamente ilegal y de forma absolutamente amoral. En 1934 el fútbol era mucho más pedestre que ahora, es decir, se podía de pronto comprar a un árbitro con unas cuantas monedas, se podía amedrentarlo, se le podía amenazar, se le podía decir que sabían dónde vivía su familia, en fin, era una circunstancia totalmente distinta a la de ahora. Nos está hablando el escritor mexicano Juan Villoro. El fútbol estaba mucho menos supervisado y vigilado. Entonces yo creo que la intervención mussoliniana en el Mundial de 1934 fue francamente directa y no se anduvo con medias tintas. Ese mundial realmente está totalmente manchado ya desde el inicio, porque se ha de decir que Italia es la única selección en la historia de los mundiales que tiene que pasar una fase de clasificación, la única selección organizadora que tiene que pasar una fase de clasificación para clasificarse a su propio mundial. En este caso lo hacen ante Grecia. Estás escuchando a Josep Joan Vives. Y en el partido de ida, Italia le gana a Grecia 4-0, y en el partido de vuelta, misteriosamente, la selección griega renuncia a participar. Pero es que luego se supo que el gobierno italiano había pagado una suma de dinero a la Federación griega y le había ayudado con una serie de terrenos para que montase ahí unas instalaciones deportivas. Entonces, ya se clasifica así, o sea, ya Italia empieza clasificándose de manera que no quedaría bien ante la sociedad. La mano negra de Mussolini sigue en semifinales, se enfrenta a Austria. El colegiado es el sueco Elklin, que había cenado la noche anterior con Mussolini. En el partido de semifinales, el árbitro sueco hace una actuación bastante parcial a favor de los italianos. Austria en esos momentos
Es la mejor selección que ha tenido el país centroeuropeo en toda su historia, es el Wunderteam, es ese equipo famoso de Sindelar, etc. Realmente, según los testimonios austríacos que tenemos, el portero austríaco es introducido por la fuerza en la portería cuando ya tenía el balón en las manos y eso cuenta como gol. Y esa actitud parcial le da como recompensa al árbitro sueco el dirigir la final. En la final contra Checoslovaquia sigue la mano negra porque antes de comenzar el partido, el sueco Elklin sube al palco de honor a saludar a su amigo Mussolini. El arbitraje de semifinales no merecía ser premiado con la final. El juez de línea que tiene en esa final Elklin es Baert, que ya recordáis, es el árbitro del primer partido entre Italia y España. Hay muchísima violencia por parte de los italianos, hay una permisividad arbitral total hacia la violencia azzurra. Los jugadores italianos reciben en el vestuario un telegrama y es del Duce. Solo contiene 3 palabras y son esas: vencer o morir. Y en el descanso, con 0-0, ya no solo envía a los jugadores, sino a Vittorio Pozzo, que era un entrenador que ideológicamente estaba en la cuerda de Mussolini. Lo que le dice es usted el responsable del éxito, pero que Dios le ayude si llega a fracasar. Tras una prórroga, pues Italia acaba ganando por 2-1 y la operación militar de Mussolini pues ha salido con éxito. Recordemos que el plan de Mussolini había comenzado años antes del Mundial con la nacionalización de 4 argentinos y un brasileño. Los Oriondi pesaron, lo que nos llamaba rimpatriati, me parece, nos llama Mussolini. Nos está hablando Alfredo Relaño, presidente de honor del diario AS. Guaita marca en la semifinal y Mumo Orsi marca un gol muy bonito en la final. Verdaderamente tuvieron una participación importante en el equipo, ¿no? Refleja también el éxito, la astucia de ese plan. Obviamente, la regularización o naturalización instantánea de varios jugadores que le convenían a Italia, pues calificó como una mano negra para tener refuerzos y tener un equipo más poderoso del que originalmente tenía, ¿no? Yo creo que ahí también se ve pues una manipulación. Estás escuchando al escritor mexicano Juan Villoro. Me parece muy importante remitirnos al Mundial de 1934 para ver las situaciones políticas que han conformado el fútbol desde siempre y que ahí se extremaron con la influencia tiránica de Mussolini. El fútbol puede intoxicar a las personas y fue lo que sucedió con Mussolini, esta autointoxicación de alguien a quien no le faltaba mucho para caer en el delirio de grandeza. El fútbol se convirtió en una especie de traje hecho por el mejor de los astres, perfectamente a su medida, para insuflarlo de un poder que no tenía, como si se hubiera puesto la capa de Superman. Mussolini supo aprovechar la circunstancia como Milosevic después aprovechó a la Estrella Roja para convertirlo en el equipo más fuerte de Yugoslavia, del orgullo serbio, y como tantos tiranos han aprovechado a los equipos de fútbol en su beneficio. Y desgraciadamente tenían que llevarse por delante a cualquier equipo que se les opusiera y por supuesto estaba la España de entonces, que no era una España fascista. Y claro, nosotros nos preguntamos qué hubiera pasado con esa generación. El fútbol está lleno de oportunidades perdidas y yo creo que la España que se fogueó en el Mundial de 1934 se dispersó en una diáspora dolorosa y no pudo volver a congregarse por la situación histórica de España a partir de la Guerra Civil, y eso también pues es una de las grandes oportunidades perdidas del fútbol. En 1936, el estallido de la Guerra Civil partió por el eje a una de las jornadas futbolísticas más talentosas de la historia de España. Para muchos expertos, como el periodista Alfredo Relaño, la selección de 1934 es la generación perdida de nuestro fútbol. España era buenísima. Era, pues yo creo que prácticamente era el mejor equipo del momento. Nosotros tuvimos una gran gente que en ese mundial no lo ganó, pues se cruzó con Italia, que estaba de local, y el siguiente no lo jugó y luego ya se había desperdigado por la guerra, ¿no? Por la guerra española. Pero tuvimos el mejor equipo quizá que hemos tenido nunca, incluso mejor que el del Tiki-Taka, yo creo que sí. Por lo que yo conozco y el nivel que conocía de ellos, hombre, la del Tiki-Taka ha sido tremenda, ¿no? Hemos tenido a Xavi, hemos tenido a Iniesta, hemos tenido a Casillas, a Sergio Ramos, a Piqué, hemos tenido un equipo tremendo, ¿no? Pero no sé por qué, debe de ser por esa muerte prematura que tuvo ese equipo en plena juventud, esa disolución por causas fatales.
La gran pregunta que surge cuando analizas la hemeroteca y lees los artículos de los diferentes periódicos de entonces es ¿hasta dónde habría podido llegar aquella selección de no haber vivido los tiempos convulsos que vivieron y que se cruzó el conflicto bélico de la Guerra Civil? Estás escuchando a Fermín de la Calle, redactor de deportes del Periódico de España. ¿Qué habría sido de esa generación si no se hubieran tenido que disgregar por culpa de la guerra? Y si habríamos tenido que esperar 76 años para ganar un mundial, como se hizo luego en 2010 en Sudáfrica. Porque era un equipo con estrellas contrastadas y admiradas en el resto del mundo. De hecho, los rivales los contemplaban como verdaderas estrellas mundiales del fútbol. La batalla de Florencia. El fútbol era el arma. Es un podcast de Tono Calleja Flórez, producido por El Periódico de España y Prensa Ibérica Estudio. Producción ejecutiva, Adriano Morán. Dirección y guión, Álvaro Martín. Diseño sonoro, Javi Álvarez. Edición, Aitor Urbaneja. Grabación, Pedro Rufete y Raquel Arroyo. Producción, Chema Gutiérrez. En este episodio se han reproducido fragmentos literales de crónicas de los diarios El Sol, El Heraldo y La Voz. En el próximo capítulo, la diáspora de los héroes de Florencia. La diáspora de los héroes de Florencia.